pendiente siempre está subiendo, o sea, aquí viene de un 7 a un 12, a un 25, a un 50%, y aquí vuelve y baja. Este es el único suelo, ¿eh? El de clase 5, que la pendiente vuelve a ser una pendiente plana. Pero son suelos completamente de texturas gravosas. O sea, plano, pero a una altura gravosos con piedra, textura gruesa. Entonces ahí vuelve, son suelos que sirven para pastos. Y aquí vuelve a subir la pendiente, o sea, aquí la pendiente está subiendo y aquí vuelve y sigue subiendo la pendiente. Vuelven y se vuelven nuevamente con este tipo de relieve. Entonces ahora, ¿qué tipo de uso podemos nosotros tener? Entonces quiere decir de que cuando bajan las 5 comienza otra vez. No, es que son suelos malos, porque no solo, ahí no influye la pendiente, sino los materiales que componen el suelo. Son materiales orgánicos no son fértiles, son donde no hay cualquier cantidad de agua escurre rápidamente, son muy poco ricos en materia orgánica y son muy ricos en arenas, en gravas y en piedras. En carbono. El suelo amarillo ese que ya ve uno ya... Esos son arcillas, el suelo amarillo no es diferente, son arcillas. Hay más cantidad de arcillas que de limos y que de arenas. Entonces ahora, dependiendo del uso, a ver, hablemos de la agricultura, hablemos de las pasturas, hablemos de los suelos forestales y hablemos de los suelos de recreación. Entonces, la clase 1 y 2 es para agricultura intensiva. Hasta la clase 2 son los mejores suelos que se pueden utilizar en agricultura intensiva. Agricultura moderada ya sería la clase 3. Extensiva sería la clase 4. A nivel de pasturas, la intensiva sería la clase 5 y extensiva sería la clase 6. O sea, cada uno tiene intensiva y extensiva. La forestal se desarrolla básicamente en la clase 7 y la de recreación se desarrolla en la clase 8. Esa tablita está Esa no la pude pasar ahí, yo la tengo acá. Recreación. Sí, de recreación. ¿Hasta la qué? Hasta la 8. Aquí en esta clase 8 no solamente están los suelos así escarpados, los suelos de las playas están metidos ahí. O sea, suelos arenosos que no tienen ningún tipo de materia orgánica, que son completamente infértiles, están incluidos acá. Entonces, los de recreación están incluidos en la clase 8. Santa Fe Antioquia está incluido, por dicho ahí. ¿Pero qué parte de Santa Fe Antioquia? No hay Gran parte, si eso que aquí. No, hay suelos cerquita a Cotobé, muy buenos allá en Santa Fe Antioquia. allá arriba por el Churingo y por la Solita. Lo demás que usted no conoció abajo, sino el Tunal. Recreación porque no se usa pues comercialmente. Sí, no se usa, son demasiado pendientes, o los suelos que son de playa son muy pobres químicamente. Pasando el puente de Occidente. Y son suelos pobres desde el punto de vista químico y físico. Pero nosotros preparamos la agricultura es muy buena. Esto es clave, ¿por qué? ¿Cómo manejas tablita entonces? Yo veo que vos desde la línea hasta allá, entonces que arropa todos estos casos solamente. Sí, eso. No, sí, o sea, lo óptimo, el potencial de estos suelos sería para utilizar agricultura intensiva. Usted se ha dado cuenta cómo se utilizan en Colombia los suelos. Los planos se utilizan para ganadería. Y los suelos pendientes se utilizan para agricultura. Nosotros utilizamos todo completamente al contrario. Entonces, esa es la idea de eso, utilizar el suelo de acuerdo a su potencial. Por ejemplo, intensiva sería clase 1 y 2. Hasta la clase 2. Suelo clase 1 es muy poquito lo que existe, o sea, prácticamente no lo hay. Ese suelo clase 2. Hasta la clase 2 tendríamos intensiva. Ya moderado para acá. Extensivo sería hasta la clase 4. La agricultura intensiva, las pasturas en la clase 5 y la extensiva en la clase 6. Ya sigue la forestal y la de recreación. Vamos a borrar eso todavía en Me encarté. No quedó claro tampoco. No, sí. Pero quiere decir que no incluye, por ejemplo, la forestal, no incluye ni la clase 1 ni la 2.
No, Si la- no somos- no, pero la idea es que sean estos suelos para forestal, la idea es... O sea, los óptimos para forestar no Claro, son acá. claro, o sea, la idea, este es el potencial para ese tipo de cultivos, o sea, que sea esta la que se trabaje en forestal, que sea pasturas las que se trabajen en este tipo de clases de suelo, ese es el potencial de manejo para ese tipo de suelos. No, correcto. Pero el forestal, por ejemplo, si uno quiere, pues lo podría poner en tipo de suelos. Sí, pero Se desperdicia. Eso no está bien usado el suelo. Empinados, que no sean suelos muy fértiles, porque la exigencia del forestal no es la exigencia de pronto de un cultivo intensivo. Es bregar a sacarle las cosas. El mayor provecho. Jaime, entonces esos cultivos de palma, o esos cultivos pues que promueven y que dan subsidios, es de acuerdo a esa clasificación. La palma es un cultivo intensivo. O sea, le tratan de sacar lo máximo posible. O sea, la densidad es la óptima, la parte fitosanitaria es la óptima. Son cultivos intensivos. Los cultivos de caña de azúcar, los cultivos de arroz, son cultivos intensivos. Entonces, hay que bregar a ubicarlos en los suelos más planos y en los suelos con mejores características, tanto físicas como químicas. Por eso Pero es que en el decir que valle uso y en la agrícola, costa entonces, tipo de el cultivos. intensivo, la clase se puede hacer en clase 1 y clase 2. Clase 2. Por eso le pongo hasta la clase 2. Pues vamos acá. El moderado hasta la clase 3. El extensivo hasta la clase 4. Hasta donde llega la flechita, eso es donde llega la clase. Sí, verticaliza y... Así. Está. Ah, bueno. Muchachos. Aquí tiene que ver coquito, es que... Sí, claramente. Y usted con ese invento ahora de esa medida nos lo es poquito. Son muy científicos, ¿sí o no? Tiene al doctor Pavón pensando en No, eso lo vamos a patentar. ¿Sí o no? Es que coquito, no. Muy científico el indio. No, es María. A ver, en esto, Jaime, ¿por qué no le comenté que es que no se le olvide el mayor y mejor uso? Por eso es que, imagínense que la agricultura que va hasta el 3 allí moderada, pues hombre, si se puede ir hasta el 3 a moderada, con mayor razón en el 1 y en el 2. Y así uno decía, por ejemplo, forestal, es en el 8, pero tranquilamente la puede hacer en el 1, en el 2, en el 3, en el 4. Ah, eso pero era ni el mayor ni mejor uso. No va a ser el mayor ni mejor uso. Está uno desperdiciando otro tipo de cultivos que puede utilizar ahí. Por eso yo lo entiendo de esa manera. Usted casa 38, a lo mejor es en un 39, pero es 38 el óptimo. Siempre es coloquial. Apuesto que ahí son los pantalones, ellos talla 32. No tiene Pero sentido. nosotros porque aprender mucho. Por eso es lo No que tiene le sentido montar una pasa. reforestación en suelo plano, con suelos orgánicos y profundos. Se está desperdiciando el material de soporte. ¿Sí me entiende? Económicamente hablando. Claro, y es que uno tiene que buscar los óptimos. Mayor y O sea, ¿qué mejor. necesito para esto? Para poderlo poner a producir. No es. Bueno, chévere. Esta es la tabla. De ahora ustedes, ¿para qué las clases agrológicas? Resulta de que las clases agrológicas son la base, y vamos a hablar de eso mucho, sobre todo ahora también en avalúos catastrales y en avalúos de mercado. Son la base de la comparación para sacar el método de mercado. Cuando nosotros, por alguna casualidad, vamos a hacer de pronto un avalúo en una finca, donde encontramos partes planas, partes montañosas y partes planas, cada una de estas topografías y de estas clases de suelos, tenemos que saber en qué porcentaje o en qué áreas están. Las sumamos, le decimos por decir algo, clase 2, 50 hectáreas. Clase 5, 20 hectáreas. Y clase 6, 30 hectáreas. No podemos promediar y decir, no, es que como hay de la 2, de la 5 y de la 6, pongamos que aquí hay 100 hectáreas clase 4. No se trabaja el promedio. Clase por clase se clasifica y se compara con otras clases, con el método de comparación en otras partes. O sea, yo busco otras fincas que tengan realmente esta clase 2 y hago el método de comparación. Si aquí vale a tanto la hectárea, la clase 2 mía vale a tanto la hectárea y seguramente vale mucho más. Luego como la clase 5, aquí vale tanto la hectárea y la homogenizo y digo cómo vale la hectárea acá. Entonces, clase por clase, no se promedia. Y se debe saber cuál es. No digo solamente, esa finca para mí tiene clase 4. Si tiene varias clases, cada una de las clases hay que diferenciarlas. ¿Sí me entiendes? Pero nosotros, ¿cómo vamos a ver qué clase de...? Me imagino que se va a Todas las definir. condiciones que vimos ahora, topografía, es la primera de todos, profundidad efectiva, erosión,
discontinuidad, todas las condiciones nos da para entender qué clase de suelo. La primera es la pendiente. La primera es la pendiente. No, pero- Si la pendiente llega hasta el 7% es 1, si llega hasta el 12 es clase 2, si llega hasta el 25 es clase 3, si llega hasta el 50 es clase 4, vuelve y baja la clase 5 hasta el 7%, y aquí vuelve y sube. La pendiente le va diciendo a uno mucho cómo es la clase, y las otras son condiciones físicas y químicas. Por eso, pero quiere decir que ahí en la documentación está bien Sí, definido. le va a leer por lo menos uno, le va a leer una por lo menos. Y Venga, una pregunta. ¿Cómo vas a hacer un ejemplo de eso cuando te hagamos los sí, métodos? claro, Aplicando esta tabla. todo, esta es básica. Y ahí está Para también entender. definido todo, sí. Y ahí está en la Porque la idea de entender esto es con un Una ejemplo. práctica. Pero tengo que llevarlo a ustedes esto poco a poco, porque si yo les muestro de uno el cuento de las clases gigantes, ¿de dónde No llegó van a esto? entender, no van a entender. Ahora, esto es para evaluar de qué, de cultivo o de suelos. Suelos. Suelos, no más. Suelos. Mira que nosotros Estamos anexando Nada, cultivo. no estamos anexando. Entonces nosotros llamamos dos tipos de certificación. Avalúos rurales como suelos o lotes y avalúos como sistemas productivos. Esta es la base del certificado de suelos. Les vale en una clase, esto viene en dos presentaciones. La cubeta. Viene en Word y viene en Cubetazo. PowerPoint. Vamos a la clase 1. Lo primero que le clasifican, la pendiente. Suelos con relieve plano, ligeramente plano o casi plano, pendiente inferiores al 3%, sin erosión o con erosión ligera, como máximo en un 10% del área. Profundos, la tercera característica, o muy profundos, sin piedra, o sea, sin discontinuidad, o con muy pocas que no interfieren las labores de la maquinaria, sin problemas de salinidad. Si esta se presenta, debe ser ligera y fácil de corregir en forma permanente y en ocurrencia no mayor del 10% del área. Suelos bien drenados, lo que hablamos ayer, sin peligro de inundaciones. Los encharcamientos que se presentan no ocasionan daño en los cultivos. Retención de agua alta a moderada, lo que le hace falta a un cultivo. Permeabilidad lenta o moderada, nivel de fertilidad moderado o alto. Pues todas las condiciones que estuvimos hablando ayer, de las características de los suelos, es la que se aplica acá. A medida que la clase va subiendo la pendiente, va bajando la fertilidad, va Ay, me subiendo había la escrito yo que podemos hacer como una tablita. Está ahí, la vamos allá. Porque si ahora, es decir, como Ya la vamos. No, es que está aquí, y está mi variedad. Es que ustedes me dijeron, mándeme la presentación que la vamos a mirar. Bueno, ya sé cuándo nos lo mandaste. Hoy se la mandé a todos, Ya sé. 9:15 de la mañana, sí señor. Y usted no había dicho que había mandado uno de la segunda semana todo con No, le mandé Hoy, 15 archivos. La primera y segunda semana. Hasta mañana están todos acá. sí, está Ya, a las 9:15. Usted puede mirar su correo, está todo. Los días que me armó ayer usted. Yo salí de mi casa desde las 4 de la mañana y no he vuelto. Ah, No, pero no es necesario que lleve el computador. Sí. Cualquier parte ahí les muestro la presentación que tienen acá en PowerPoint. Es verdad, pero es que está por Que ahí. es muy sencilla. Está por allá arriba en una explanación. Aquí le pongo esto, estimador de calor. Nosotros que conseguimos un portal que nos hace Sí. Vean, las clases. Viene una por una acá. El de 10 pulgadas, que Es más, unas tablas, ya vienen las tablitas. Es que es más, ingeniero, ya el portátil no, ya la tabla, hay que conseguir la tabla. Es que no te voy a decir. Miren, le viene clase por clase hablando, vean. Vea la tablita. Aparece la erosión, el relieve, la profundidad, la salinidad, una por una. Una tabla. Ahí está la clase 1. No hay no que Ah, un computador. la encima. Un iPad. Clase 2. iPad. Aparece con Inventó todo. el que se murió. Clase 3. Clase 4. Que la necesitamos comprar para poder trabajar todo. Ya no lo mandaste. Sí, ya todo lo tienen, todo lo tienen. A las 9:15. Pero este cuadrito no. Ese cuadrito Les no. lleva, si saben dónde encuentran eso también, si quieren profundizar. En la página del Instituto Geográfico Multicultural, si hay un link ahí, estudios de suelos. Y está hasta la clase 8. Suelos con severas limitaciones. El de la clase 7 es el que recomiendan para cuencas hidrográficas. Son suelos completamente pendientes, no necesitan ningún tipo de fertilidad porque van a contener sus cuerpos de agua. Entonces, para cada uno están acá. Eso no aplica para esas canteras de aluvión. Exacto, o sea, todos esos suelos completamente pendientes que son muy pobres son suelos clase 8. Bueno, pero aquí les mandé todo eso de. Está la tablita completa. Ya ustedes la imprimen o qué. Qué bien, eso sí. Lo que pasa es que hablar uno por uno, no, o sea, con las condiciones que hablamos ayer, ya es simplemente ir aplicando. El suelo se va volviendo más pendiente, se va volviendo más pobre, se va encharcando más, se va llenando más de piedras, se va volviendo más
erogable a medida que va subiendo la clasificación. Muy bien testado. Bueno, base, que esto es básico, que lo entiendan para el cuento que vamos a comenzar con los avalúos rurales. Pero sobre todo los de suelo. O sea que nosotros aquí, en cuanto al avalúo, ¿cuál parte ya estamos viendo? Suelo. Estamos viendo el avalúo rural es igual al suelo, estamos viéndolo, ¿cierto? Más Cultivos. las construcciones, más los anexos, ¿cierto? ¿Cómo se pierde el ¿Cómo es? Avalúo. Anexo no es lo último. Pues Sí, todo lo que está por Suelo encima más del suelo, cultivo más anexos. Bueno, Aquí- Avalúo rural es igual. al suelo, al terreno. Sí. Y los anexos son de dos tipos, los cultivos, que no Las hemos visto, construcciones. Ah, lo que está por encima. más. las Más construcciones. lo que está. Esos son los anexos, las construcciones. Y los cultivos. Sí, señor. Pero menos qué, Sobre el suelo. menos las afectaciones. Mira que ya estamos, esta fórmula la estamos disgregando. Ya vimos las afectaciones por vías, por servidumbre. O sea que básicamente, ¿qué nos queda faltando? Lo que tiene que ver con cultivos, con construcción y con maquinaria y equipo. También hay que sumarlo. Sobre todo a nivel rural, es importante. Pero la maquinaria de equipo, ¿en qué? ¿Lo maquinado del terreno? No, la maquinaria de equipo que haya, que sepamos también estimar el valor de la maquinaria de equipo que hay en un terreno. Tractores. Arados, rastrillos, rotaveitos, todo lo Estamos que hablando de hay. una valor rural, espérate un momentico, yo entiendo esa parte. Estamos hablando de una valor rural, de una tierra. El tractor es un elemento extraño. Pero ahí. usted va a decir, tienes que ver el avalúo completo de la finca, con cercas y todo. Tienes que tener la forma de evaluar las cercas, evaluar la maquinaria, evaluar la construcción, porque están evaluando toda la finca completamente. Menos Por animales. eso es que estamos aquí bregando como a separar todo. Ya aprendimos lo del suelo, sabemos restar las afectaciones, debemos mirar bien el avalúo de los cultivos que está por encima. Muchas veces hay suelos sin cultivos, Sí, no sé. pero muchas veces hay cultivos, entonces hay que aprender a evaluar los cultivos. A veces no hay maquinaria, pero a veces la hay. Hay un concepto que está en el Código Civil. Todos sabemos que el Código Civil de nosotros es una mala copia del Código Civil chileno. Bueno, Lo trajo Andrés Bello, ¿no? sí, Andrés Bello lo trabaja exactamente. Entonces, en el Código Civil hay una cosa que se llama, es para usted, doctor Orlando, que se llama inmuebles por adherencia y hacen parte del avalúo del inmueble. Por ejemplo, un trapiche se convierte en inmueble por adherencia. Usted no va a ir a decir, no, el trapiche no, porque solamente el suelo y los cultivos y la caña, no. El trapiche es inmueble por adherencia. Para efecto de un avalúo comercial, es inmueble por adherencia, hace parte del avalúo del inmueble. Eso es un concepto que está en el Código Civil. Trapiche. Si por ejemplo el trapiche está obsoleto, uno Entonces no tendrá tanto valor. Es que ahí es donde se saca valor de uso, Y valor si de ya no, armamento. si no está en funcionamiento, pues puede que llegue hasta un valor ínfimo. Pero si es un trapiche con todos los hierros, panelero produciendo parejo, vale. Y hace parte del avalúo del inmueble. Las cercas, hay que evaluarlas. Los transformadores eléctricos, hay que evaluarlos. Todo eso Esas son son inmuebles adherencias. por adherencia. Todos son anexos. Todos ya sabemos lo que es un suelo. Y es que mira que es que nosotros tenemos que llegar a eso, esto ya lo conocemos, ya eso. Tenemos que llegar a esta parte. ¿Cierto? Pero esta la vamos a hacer en la práctica, que esta es mucho más genérica y más complicada. Esta ya la hemos hecho en avalúos urbanos, pero vamos a repetirla. Y esta no la hemos hecho, la vamos a mirar. Bueno, entonces para que miremos el último conceptico así como para estar como en la novedad, en la moda. en lo que está en este momento. Esto habla sobre los famosos mapas digitales y los famosos mapas agrícolas. Entonces, hay una agricultura que ustedes van a conseguir de aquí en adelante que se llama la agricultura de precisión. Ahora, cultivos como cuáles, como el banano, como las flores, como la caña de azúcar, ya la están implementando. O sea, esto para nosotros no es que sea una novedad. ¿En qué consiste la agricultura de precisión? Que ahora con todos estos medios de sistemas y con GPS podemos saber nosotros a nivel de cultivo
planta por planta cuáles son sus requerimientos, requerimientos hídricos, requerimientos de fertilización, requerimientos de control de plagas, de control de enfermedades. Entonces le vamos a dar a cada planta lo que necesita.